¿Cómo sale la imagen? ¿Está muy oscura? No, está No, está perfecto. perfecto. Te dejo arrancar. Bien, arrancamos. No sé si todo ok ahí, Juan. Gabriel, no sé si estás. Adelante, bárbaro. Bien. Ya. Buenas oyentes de Nave Volante, estamos en este nuevo episodio. El día de hoy tenemos el honor de tener al ingeniero Gabriel Gurméndez, actualmente presidente de Antel, y como siempre me acompaña Juan. Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Te saludamos desde 33. Yo estoy aquí desde el piso 25 de la torre, en una oficina bastante descampada porque tenemos a casi el 70% de nuestros empleados naturalmente teletrabajando, una modalidad que sabemos que tenemos que seguir todos, pero nosotros desde acá hoy. Menos el presidente, todos en teletrabajo. Cada vez no, hay mucha gente, naturalmente los equipos que están en la calle, planta externa, los que realizan las tareas operativas, las instalaciones y reclamos, obviamente tienen una restricción mayor. En el área de ventas también para atender situaciones en las tiendas con un aforo y con una cantidad de procedimientos estrictos. Y después la mayoría del personal administrativo efectivamente ya teletrabajando desde su casa. Ya te iba a decir que cuando teníamos problemas de conexión al principio, che, es el colmo que el presidente de Antel tenga mala conexión. No, yo creo que era un tema Casa de herrero, cuchillo de palo. No, creo que era un tema de protección del firewall, de la seguridad, me Bien, y parece. para empezar hablando, le comentaba a Juan y no quería pasar la oportunidad de preguntarte, hace unos días, como recordamos todos la persona de Alejandro Achugarri, y quería preguntarte cómo lo recordás. Me estás tocando el corazón. Alejandro era un amigo en realidad. Yo a Alejandro Achugarri lo conocí unos días antes del plebiscito del año 80, cuando tuvimos que organizar en aquella circunstancia una suerte de escrutinio paralelo, con una especie de contralor ciudadano paralelo, porque no se permitían los delegados partidarios en aquella oportunidad, y establecimos todo un sistema de recopilación de información con voluntarios que juntábamos en unos papelitos hechos mimeografiados. Alejandro concentraba todo eso en su oficina allí en la empresa, y teníamos todo eso. Y ahí lo conocí a Alejandro, y la vida después nos llevó a compartir una cantidad de instancias, porque con él me tocó trabajar en el proyecto del ferrocarril, cuando él era subsecretario de Transporte y Obras Públicas, en el ministerio de Jorge Sanguinetti, donde hubo un proyecto de reconversión ferroviaria muy importante. Yo no era ni recibido ingeniero, y ahí con Alejandro trabajamos fuertemente en ese proyecto. Y bueno, y así también tuvimos caminamos juntos junto a Jorge Valle durante muchos años, de hecho toda la vida juntos, ¿no? En cuanto a las opciones que fuimos tomando de vida y de militancia. Y por supuesto en el 2002, yo en aquella época en Antel también, en la presidencia de Antel, y él en el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Economía, nos tocó aquel momento bailar difícil. Así que guardo un recuerdo muy importante de una persona que dejó todo en la cancha, que impuso la cordialidad, el acuerdo, la búsqueda de consensos en momentos muy dramáticos, que encontró la manera de resolver los problemas uruguayos mediante el diálogo, y que nos dejó un ejemplo de vida, de austeridad, republicanismo, que lo enaltecieron, y que es un honor haber estado cerca de Alejandro. Como siguiente pregunta, ¿cómo encontró el Antel después de 15 años de gestión del Frente Amplio? Bueno, yo creo que son 15 años de gestión del Frente Amplio, y también son 15 años en una industria que, por estar en un contexto de telecomunicaciones, donde todo cambia, donde hay una vorágine permanente de transformaciones de naturaleza tecnológica, repercute también en la compañía. Es decir, una compañía en gran medida diferente, ¿verdad? Una compañía distinta. Encontré una empresa que indudablemente transitó por caminos de tratar de incorporar
tecnologías y mantenerse actualizada desde el punto de vista tecnológico, que llevó adelante proyectos que desde el punto de vista de la actividad de telecomunicaciones son importantes, pero al mismo tiempo yo digo, no es oro todo lo que reluce, ¿verdad? Es decir, Antel tiene una cantidad de fortalezas y no me canso de enfatizarlas porque son las que uno siente, sobre las que puede uno afirmarse. Tiene fortaleza desde el punto de vista de lo que es su red, de lo que es la cobertura que tiene territorial, de lo que es la fortaleza de marca, de lo que viene históricamente de haber estado en sucesivas etapas incorporando precisamente las innovaciones tecnológicas, y esto no es algo de los últimos 15 años, creo que es algo que fue parte de lo que Antel supo siempre hacer. A mí me tocó esta circunstancia de ser presidente de Antel ahora por tercera vez integrando el directorio. Fui director en los años 90, fui presidente en el año 2000, 2001, 2002, ahora me tocó esta nueva etapa. Y si algo podemos decir es que Antel no es algo reciente. En el año 90 trajimos la telefonía celular al Uruguay a través de una modalidad de arrendamiento de servicios. En el año 2002 incorporamos el GSM, que era la nueva tecnología de celular, y fue un gran éxito comercial para Antel, que le permitió apalancar su desarrollo futuro. Seguramente en este periodo avancemos tecnológicamente incorporando las soluciones 5G. Así que ahí hay una fortaleza que Antel siempre tuvo, que la mantiene. Tenemos, como decíamos, la cobertura, tenemos un equipo profesional y de técnicos fuerte, robusto, de gente con conocimiento, pero al mismo tiempo sí creo que se deben señalar que en los últimos tiempos Antel fue perdiendo, creo yo, el foco estratégico como empresa de telecomunicaciones, de alguna forma una cantidad de recursos importantísimos en el manejo de los dineros públicos, no se concentró en lo que debería ser el foco central, me parece a mí, para una empresa de telecomunicaciones que tenía que mantenerse al día, porque cuando uno ve inversiones tan importantes como las siempre polémicas del estadio de la Arena Montevideo, o los recursos que se invirtieron en otros proyectos que yo los vería como más de distracción estratégica, o el manejo del gasto sin una lógica de rentabilidad o sin un foco puesto en los objetivos comerciales, como es notorio todo lo que fue la utilización de recursos para la publicidad, un poco así a mansalva. De alguna manera eso drenó recursos de esta empresa, y en un esquema competitivo, si tú no sos eficiente en el uso de los recursos, en el manejo prudente de los dineros, y no volcás tu esfuerzo inversor a lo que es el objetivo de dar servicio de calidad y eficientemente, y tratando de trasladarlo a precio a tus clientes, en el fondo no fortaleces a la empresa, sino la debilitas. Y nosotros estamos en este momento tratando de volcar y de llevar la empresa más en ese sentido. Ustedes que son del interior, creo que tienen un ejemplo muy gráfico de lo que significó esta distracción estratégica de Antel de su foco, porque el interior seguramente es donde se exhibe más esta situación, donde no todos han tenido el beneficio de tener la conectividad, y particularmente en el interior más profundo o en las localidades del interior más rural, hay uruguayos que hoy están con un rezago. La pandemia hizo eso mucho más evidente, porque las necesidades que todos los uruguayos y todos los habitantes de esta tierra de alguna manera requirieron para cuidar su salud, educarse, entretenerse, vincularse socialmente, familiarmente, ayudarse a compartir la vida, en el interior quizá es donde se dio la mayor inequidad de estas circunstancias. Si bien nosotros tenemos suerte de tener la fibra, he escuchado pila de gente del interior, amigos, que viven con Ruralcel o con el cobre, que hoy en día, capaz hace 5 años era una cosa, pero hoy en día como ha avanzado la web e internet es impensable.
Nosotros estamos en este periodo que nos toca con el directorio llevar adelante los planes de Antel. Estamos tratando de poner énfasis en subsanar en este periodo gran parte de estas carencias. Nuestra idea es tratar de llegar, completar muchas obras de fibra óptica en el interior, en muchas localidades que no están todavía completas. Después avanzar en soluciones de conectividad ya en localidades más pequeñas. La primera etapa es tratar de llegar a completar en las localidades de 5.000 habitantes, o que tengan por lo menos más de 2.000 conexiones de servicios telefónicos y tratar de migrar de cobre a fibra óptica. En ese sentido tenemos un plan bastante ambicioso para este año, mirando al interior del país. De hecho, casi más del 80% de los recursos de inversión de fibra óptica del presupuesto del año 21 lo vamos a volcar hacia el interior. Pero también en móvil, tratar de llegar con mayor cobertura de LTE en esta primera etapa. Hay un objetivo de tratar de cubrir el territorio en un 90%, hoy estamos por debajo de eso, pero también especialmente tratar de llegar a esas localidades que no tienen nada, ¿verdad? Quizá desde el punto de vista poblacional son poblaciones chicas, pero un deber de equidad y de justicia y de darle igualdad de oportunidades y permitir que se arraigue la gente allí, que los estudiantes puedan tener las mismas oportunidades que otros, es parte del esfuerzo que pensamos desplegar este año. Es difícil, es costoso, supone inversiones que lógicamente no son las más rentables económicamente, pero sí seguramente lo sean desde el punto de vista social. Pero ahí estamos poniendo una de las prioridades de esta administración. ¿Y el 5G para todos? ¿Crees que va a reemplazar el Ruralcel? ¿Tiene planes? ¿Para cuándo más o menos llegaría a estar establecido en el público general? Bueno, yo creo que la primera etapa ahora inmediata es tratar de cubrir con LTE, que es 4G, ¿verdad? Todavía hay zonas del territorio, topografía, por distintas razones todavía no están cubiertas con LTE, que esto queremos hacer un empuje, un impulso importante en este año 2021. También tenemos un tema que no es tanto de cobertura, de poner nuevas radiobases en algunos lugares del territorio, sino también mejorar la capacidad de las radiobases instaladas, porque la demanda por datos ha crecido muchísimo con la pandemia, y además han cambiado las conductas y los patrones de comportamiento de nuestros clientes. Y muchas de estas conductas y de estos patrones de comportamiento que se dieron con la pandemia creo que quedan instalados para siempre en la manera de nuestros hábitos. El teletrabajo no va a ser 100%, pero en gran medida va a ser 100%. Y entonces aquí hubo desplazamientos, hubo situaciones que nosotros debemos atender. Toda la red de Antel estaba dimensionada de alguna manera para gente que trabajaba en ciertos lugares y pernoctaba en otros, consumía en ciertos horarios en sus casas para entretenimiento, consumía en otros lugares en otros horarios. Entonces, como que la red estaba preparada y dimensionada para atender esa demanda y prever ese crecimiento. Pero con la pandemia esto se trastocó totalmente. La gente pasó a trabajar desde donde pernocta. En el lugar donde pernocta ya había otros integrantes de la familia, que podían ser los jefes de familia teletrabajando, los hijos entreteniéndose o educándose. Entonces cambió totalmente el patrón. Eso generó puntos calientes, por decirlo de algunas maneras. En algunos lugares hubo una demanda extraordinariamente inusual, entonces nos está obligando a poner allí mayor capacidad, a instalar nuevas antenas en radiobases existentes y tratar de equilibrar esa demanda. Eso fue gran parte del esfuerzo que Antel hizo en la pandemia para tratar de mantener niveles adecuados de conectividad, que evidentemente sí fueron afectados, y en algunos lugares puntuales también puede haber visiones en las que esta situación generó una percepción de mayor competencia por los recursos. A ver si me explico un caso que puede ser parecido a algo que ustedes puedan conocer, pero por ejemplo en algunas localidades del interior hubo una cantidad de gente que dejó la zona más urbana y se desplazó al campo para hacer su cuarentena, su alejamiento, su distanciamiento social. Bueno, indudablemente las células o las radiobases de móvil que están instaladas en el sector rural
no estaban dimensionadas para una carga de una conexión casi fija y permanente de Internet para atender toda esta demanda. Entonces eso puede haber generado estos cuellos de botellas, que parte de nuestro esfuerzo es, con el espectro electromagnético que Antel adquirió a lo largo de este año, también ir iluminando más capacidad en nuestras bandas. Es un tema medio técnico, claro, pero que es interesante compartirlo. Creo que hace días o semanas fue noticia de que se había caído la DNS de Antel. Hubo un episodio que dejó a Antel, a los usuarios de Antel durante 1 hora y media, sin capacidad de conexión. El episodio, el hecho, tuvo que ver con una instalación de una actualización de software que terminó consumiendo capacidad de memoria de unos equipamientos que, aunque estaban en redundancia, lógicamente fueron afectados en toda su capacidad. Y eso, como siempre cuando ocurren estas cosas, la causa no es una sola, siempre se da una situación multicausal. También en gran medida el tema de la pandemia incidió un poco también en la capacidad de respuesta, pero fue un episodio puntual vinculado a estos servidores de enrutamiento de las comunicaciones de Internet. Claro, errores que suelen pasar ahí. Claro, usted mencionaba no deben pasar. Inversión, avanzar a lo que es llegar al interior o a los lugares más remotos, pero en entonces, por ejemplo, también ha habido mucha gente, quizás tú puedes ver en Twitter o tal, que siempre la de están desmantelando Antel, ha habido una pérdida en la calidad del servicio, que estoy en la ciudad y aún así no me andan los datos. ¿Qué se le puede decir a esa gente? No, les puedo decir que es básicamente esa explicación que yo estaba dando hace un rato, donde, a ver, vamos a ver una cosa. La primera cosa, las redes sociales son una manera que muchos usuarios, clientes, ciudadanos tienen para expresarse a viva voz sobre todos los temas de la sociedad. Es este fenómeno moderno en el que vivimos, y naturalmente ahí se expresa a la gente. Las redes sociales, al aparecer como medio potente de expresión, también canalizan las conformidades de servicios que pueden ser desde Antel o cualquier otra actividad de servicio público, de servicio privado. Entonces ahí quizás haya un fenómeno que es que se visibiliza más las situaciones de lógica falla que toda instalación que tiene 5 millones, tiene 1 millón de clientes de fijo o 3 millones de usuarios celulares, tiene una tasa natural de fallas que quizás se hagan más visibles y se expresan más claro, fuerte. Pero no debemos negar ciertas realidades que sí son ciertas, que tienen que ver con esto que yo expresaba hace un rato. El cambio de hábitos y de patrones ha puesto presión y tensión en algunos puntos de la red de Antel, particularmente durante el momento de la cuarentena. Está muy claramente observado en los análisis de Big Data que realiza el data center de Antel, que la tasa, si se quiere, de reclamos de nuestros clientes estuvieron totalmente atadas o totalmente sincronizadas o explicadas en gran medida por el fenómeno de la reducción de movilidad. Es decir, una persona que está todo el día conectada en su casa y que todo el tiempo está dependiendo de la Internet, evidentemente tiene mucho más capacidad de observar las fallas, y te hace mucho más vital expresar ese reclamo y pelear por ese reclamo. Pero al final del día, ¿de qué se trata? Y es que estamos todos de alguna manera peleando, compitiendo, claro, por recursos escasos, ¿verdad? Y eso, la siguiente pregunta es, ¿cómo se encuentra Antel para competir con la venida llegada de Starlink, que según vi en Twitter, ya para el 2022 estaría instalado en Sudamérica? Bien, ese es un tema que realmente es un tema que lo tenemos presente en Antel, que estamos trabajando y que en este momento no tengo comentarios todavía para hacer, tienen que ver con las estrategias futuras de Antel. Es un fenómeno muy interesante, digamos. Para compartir una reflexión, me parece que como cosa interesante, indudablemente que uno trata de regular, adaptar, establecer marcos normativos para realizar ciertas actividades económicas
o productivas o industriales en casi todas las áreas, pero en particular en la tecnología. Pero la tecnología pasa por arriba de cualquier voluntad normativa muchas veces. Claro. En el año 2002 creo que fue, acá se estaba luchando, se estaba dando un debate muy interesante por todo el tema del mercado de larga distancia internacional. Me acuerdo que había debates porque había gente que decía que Antel tenía que preservar el monopolio de la larga distancia internacional. Es decir, que no estamos hablando del Pleistoceno, estamos hablando de hace 15 años, ¿no? Que se debilitaba Antel con la competencia de la telefonía internacional, porque se había liberalizado la capacidad de hacer llamadas de larga distancia internacional. Y bueno, todo ese debate que se parece tanto a tantos otros debates, pero hoy parece casi imaginario, ¿no? Cuando podemos hablar gratis a través de WhatsApp con cualquier lugar del mundo, con cualquier usuario, libremente, que ese debate hace 15 años estuviera en el Uruguay. Pero ¿a qué viene esto? Que más allá de ese debate, mientras estábamos discutiendo todo este tema, si la ley permitía o no permitía la larga distancia internacional, me acuerdo que me visitó un muchacho joven en la oficina aquí en Antel y me mostró cómo conectando la computadora con datos a una central y haciendo una llamada local en las puntas, ellos podían hacer una llamada de larga distancia nacional e internacional sin pasar por la red de Antel. En realidad lo que el muchacho me estaba mostrando era lo que vino después, que fue Skype, ¿no? Y después de Skype vino WhatsApp y vinieron todas estas cosas. Pero es que la tecnología a veces arrasa cualquier voluntad de un legislador o de un regulador o de un burócrata de tratar de contener la propia Por realidad. supuesto. Así que Este fenómeno de Starlink, en ese sentido, quizás mi primera reflexión es, bueno, es un elemento de cambio tecnológico disruptivo de lo que puede llegar a ser el mercado de Internet en el mundo y particularmente quizá para el tema rural, para el acceso rural en algunos países como África, etcétera, claramente. Y habrá que ver cómo competimos o cómo nos complementamos. claro, ¿sí? estamos de acuerdo que no es una cuestión de regular, sino de adaptarse. Lo que decía Darwin, no es el más fuerte el que sobrevive, sino el que Claro, mejor se adapta. se adapta. Y hay que Como, estar muy atentos y nosotros estamos, pero por el momento prefiero todavía no hacer una claro, expresión. hablando ya de regulaciones, ¿cuál es su opinión de que en la LUC se derogue la portabilidad numérica que permite a gente, por ejemplo, de Claro pasarse a Antel o de Antel o de Claro? Que le da más La, porta- libertad al consumidor para, bueno, elegir la el que quiera. portabilidad, la portabilidad numérica en definitiva, es darle al cliente, al usuario, al ciudadano, un derecho más, ¿verdad? Es decir, un grado de libertad mayor para, de alguna forma, derribar un muro en lo que puede ser su libertad para elegir un operador u otro y tener el derecho de moverse. La verdad es que estar a favor de que el ciudadano tenga más libertad para elegir es algo que yo lo veo positivamente. Ante todo somos ciudadanos, somos uruguayos. La competencia en el tema móvil no se va a introducir con la portabilidad, ya está en el Uruguay desde hace mucho tiempo. Creo que los uruguayos lo han visto bien. Antel ha mantenido su liderazgo en un mercado competitivo, sigue siendo el preferido de los uruguayos porque entendemos que lo hace mejor, porque tiene mejor cobertura, porque ha tenido esta capacidad de liderazgo tecnológico. Creo que con esas fortalezas deberíamos ser capaces de mantener ese liderazgo o de acrecentarlo. Entonces creo que es una manera de darle al ciudadano más posibilidad de elegir y a las empresas una mayor presión competitiva para que se pongan a tiro, para que hagan mejores ofertas, para que sean comercialmente más agresivos, para que innoven, para que hagan productos que satisfagan más las necesidades de nuestros clientes. Pero en definitiva, ¿de qué se trata? Bueno, de competir, lo que sabemos hacer, lo que es ineludible en este mundo. La portabilidad numérica en el Uruguay llega después de muchos intentos y muchos proyectos. Esto había sido propuesto
en el Parlamento por el senador Amorín en su momento, por el senador Pedro Bordaberry, por distintas razones durante los gobiernos anteriores esto no se llevó adelante, pero la verdad es que llega, en Latinoamérica somos los penúltimos en instrumentar esto, que es la realidad en todos lados. O sea, esto es la normalidad en todos lados, y aquí en Latinoamérica solamente quedan Venezuela y Uruguay sin dar este paso. Nosotros vamos a ir para adelante, vamos a desarrollar nuestros planes, vamos a hacer nuestras innovaciones tecnológicas y vamos a competir con esta portabilidad para ver si captamos más clientes, para que se vengan. Claro, no, para que se vayan. Para que se vengan. Con ese mensaje que se le ha dado a prácticamente todos los ministerios o que ha enviado el gobierno de austeridad, ¿han disminuido los funcionarios de Antel? Sí, han disminuido. No sé si podés decirnos alguna cifra exacta cuántos hay hoy en día. Y yo creo que estoy hablando de memoria, así que no pido. Sí, aproximada. Pero es más o menos del orden de los... creo que a lo largo del último año creo que tuvimos aproximadamente 270 personas que se retiraron de la compañía por distintas causales. Pero es un poco por la situación vegetativa y natural de la evolución, no se fueron reponiendo vacantes, que fue la modalidad que se estableció como parte del compromiso del programa, ¿no? Del gobierno. Así que lo que se ha hecho es tratar de manejar prudentemente estas salidas y la empresa, bueno, fue un año difícil para la compañía, porque al mismo tiempo que tenía esta demanda extraordinaria, fíjense que los datos, cuando viene la situación de pandemia en marzo, hubo un crecimiento de la demanda de transmisión de datos del 50%. O sea que la empresa tuvo una demanda extraordinaria y al mismo tiempo también padecía las mismas circunstancias del resto de las empresas uruguayas y de la sociedad uruguaya, de tener a sus empleados también cuidando su salud, teletrabajando, con aforos y con todas las dificultades que eso supone, ¿verdad? Así que creo que nos hemos manejado bien en este año, en esos términos. Y ya por ahí cerrando, digo, así como usted mencionaba de llegar al interior y proponer proyectos que sean eficaces, ¿cuál es la inversión de Antel para 2021? Estamos cerrando ya los presupuestos, pero nosotros pensamos que va a haber una ejecución financiera de inversiones que puede andar entre los 142 millones y 150 millones de dólares aproximadamente. Esto desde el punto de vista financiero. Son los planes que tenemos y también dependerá de la manera que encontremos de financiar algunas de las inversiones y de ejecutar. Pero básicamente los lineamientos son tratar de volcar la inversión a lo que son los elementos centrales de nuestro negocio, que tiene que ver precisamente con la red y con un énfasis particular en el interior del Uruguay. Bien, sin más que agregar, no sé si Juan tenés alguna consulta más. Nada, agradecerte por tu tiempo y muy buena entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes. Para mí es importante estar en contacto y especialmente con la gente del interior, porque es precisamente de lo que estábamos hablando. Así que claro, es un gusto para nosotros. Muchísimas gracias, Gabriel. A las órdenes.